Una historia de amistad, de alpinismo y también ¿por qué no?, de periodismo es la que nos viene a presentar el escritor Martín Casariego con su último trabajo, su última novela, Un amigo así, editada por la editorial Planeta. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido a Periodista Digital. Pues agradecido porque me invitéis a vuestra casa. Lo primero, bueno, preguntarte por una cita que hay al comienzo del libro que tiene mucho que ver con que nos toca a los periodistas, y dice: la historia debe enseñar a leer un periódico, a situar las cosas que se esconden detrás de las palabras. Cuéntanos. Sí, bueno, es una cita de Pierre Vilar, y es una cita que le venía muy bien a la novela, porque yo en la novela, como tú has dicho ahora en la introducción, yo quería contar una historia de una amistad sólida, una amistad de muchos años, que nace y acaba en la montaña, porque son dos alpinistas, dos montañeros. Y yo quería hablar también de esta sensación que tenemos de fin de una época y de los periódicos. Yo he crecido leyendo los periódicos, y yo recuerdo que yo con 12 años leía el periódico ya casi como ahora, y para mí es un alimento, yo creo que insustituible, ¿no? Aunque esto es un medio digital, yo el papel, he nacido con el papel, y me parece muy bien que existan los dos. Me da pena que uno de ellos pueda desaparecer. Bueno, de momento conviven. A mí no la convivencia no está claro que vayan a desaparecer. Pero puede, todavía, ¿no? Existe esa posibilidad, ¿no? Y de momento conviven, y mientras convivan es muy bueno, porque también vamos, yo como todo el mundo leo también mucho en los periódicos digitales. Pero tenía un poco esa sensación, y a mí me operaron tuve un desprendimiento de retina, no podía leer, incluso tenía la posibilidad aterradora durante la convalecencia de no poder volver a leer en mi vida, y entonces me leían el periódico, pues amigos y familiares. Y cuando me estaban leyendo el periódico de amigos y familiares, pues empecé a pensar un poco en estas cosas que tenemos y que no les hacemos caso, porque las tenemos desde siempre, muy baratas, todos los días. Al día siguiente el periódico de papel lo tiramos, y casi no valoramos lo que es, ¿no? Que es un prodigio, un logro cultural impresionante, ¿no? Y entonces iba pensando estas cosas y tenía ganas de hablar de una novela en la que sí, tiene que ver porque José y Lucas son dos amigos, son montañistas, y tienen un accidente, tienen un... Sí. Y uno de ellos lleva, por un motivo, que aparece en la novela, que no tiene mayor importancia, por la llamada de una amiga, lleva un periódico en la mochila. Y entonces el periódico les hará compañía en un momento determinado. Y también sirve para no hablar de lo que tienen que hablar, ¿no? Para que uno de ellos se esconda detrás del periódico, ¿no? Y la cita del principio lo que hace referencia es que... ¿Qué es eso de situar las cosas detrás de las palabras? Yo creo que se refiere a comprender más todo. Es decir, que el periódico estamos acostumbrados a pensar que es un objeto, llamémoslo así, de un día, que al día siguiente ya no tiene vigencia, y sin embargo todo lo que va apareciendo en los periódicos tiene una larga historia detrás, ¿no? Los sucesos, las cosas que pasan, ¿no? Entonces, si tú sabes de historia, pues lees el periódico de otra manera, ¿no? Y en el caso de mi novela, ellos leen. Yo la novela empecé a escribirla, no a pensarla, sino ya a ponerme a escribirla, y cuando empecé pues me compré un periódico alemán, y en ese periódico alemán, que es del 22 de diciembre de 2010, que es cuando yo empecé a escribir la novela, resulta que las noticias que aparecen, que son ya de hace 2 años, pues las lees ahora en la novela y siguen siendo un poco las mismas, ¿no? Esta sensación que tenemos del momento. Del día de la marmota, de que no pasa nada. Bueno, no que no pase nada, sino que las cosas que pasan tienen sus consecuencias, no se acaban de resolver del todo y prosiguen, ¿no? Hoy venía escuchando Pero, ¿crees? ¿Eso es una crítica? ¿Es una valoración? ¿Es positivo? ¿Es negativo? El periodismo el periodismo, a ti como escritor, ¿te sirve para interpretar la realidad, o crees que en realidad esconde más de lo que muestra? No, yo lo que... Para mí en la novela lo que hay es un homenaje, ¿no? Hay un momento en el que, es decir, es positivo, ¿no? Yo luego leo los periódicos y me enfado mucho, como todo el mundo, ¿no? Pero... Y veo los defectos que puedan tener desde mi punto de vista,
que sean parciales, que oculten unas cosas, que den importancia a veces a banalidades y escondan cosas que son, por supuesto, ¿no? Pero a la vez también son con los defectos, porque todo tiene defectos, pero son un intento de hacer todos los días, por decirlo así, como un resumen o una fotografía de un día del mundo, ¿no? Y entonces a mí eso me parece que tiene un valor enorme, ¿no? Haces un paralelismo entre la prensa y el montañismo, como que nacen al mismo tiempo. Sí, porque nacen... Yo cuando empecé a escribir esta Siglo novela... XVIII, por ahí. Sí, yo cuando empecé a escribir esta novela no sabía prácticamente nada de montañismo. Yo no practico el monte, yo no soy alpinista ni nada. Y al empezar a escribir la novela empecé a leer mucho porque me tenía que documentar. Me documenté leyendo mucho, viendo películas, viendo fotografías y también hablando con gente que sí es montañera. O sea que no pudiste Yo no hacer he el subido. trabajo de campo de estar Yo ahí no en me he el Mont subido. Blanc, No, eso yo no lo he porque hecho. eso lo relatas en el libro de una manera casi como un testigo presencial, ¿no? Sí, pero porque como he leído de gente que ha escrito y que lo ha hecho y ahora precisamente en internet también es mucho más fácil documentarte. Yo me he documentado buscando cosas de internet, comprando libros en librerías y hablando con gente que sí que ha hecho esto. Es decir, que los personajes son, como casi siempre las novelas, inventados, pero hay cosas, por ejemplo, uno de ellos tiene una colección de piedras que ha cogido en las cimas de las montañas a las que ha ido, las tiene en el salón de su casa, en una base de metacrilato con el nombre de una etiquetita con el nombre del pico y la altura. Bueno, a mi hermano tiene un amigo que podría ser él que ha subido 54 miles y que tiene en su casa esto. Entonces esas ideas y a esa persona yo le dejé a leer la novela antes de empezar a moverla para que viera, para que no tuviera yo meteduras de pata cuando se narra la ascensión, ¿no? ¿Y cómo son? Porque tú hablas de los alpinistas como aquellos que están detrás de lo que conquistan, están detrás de la conquista de lo inútil. Ven la cima de la montaña como aquel lugar en el cual no reside, no hay corrupción, no hay mentira, todo es verdad, ¿no? Sí, es una mezcla, yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Por lo que yo he hablado, por lo que he leído y por lo que me he imaginado, porque tú también te imaginas las cosas, ¿no? Porque el alpinismo, al fin y al cabo, digo que te imaginas las cosas no en el aire, sino porque el alpinismo es un invento de los hombres y lo practican hombres y por lo tanto pues nosotros conocemos a las personas, sabemos lo que... Yo creo que para los alpinistas en general o para los verdaderos alpinistas, por así decirlo, más que efectivamente la cumbre, pero lo que importa yo creo que es llegar allí, ¿no? La aventura. Sí, el viaje, ¿no? Es El un viaje. Subir una montaña es también un viaje, ¿no? Y en la vida, por eso digo que tú te puedes imaginar las cosas, porque cada uno en nuestra vida sabemos que muchas veces lo que nos gusta es tener un objetivo que nos haga movernos, ¿no? Pero llegar a ese objetivo a veces no es de verdad lo importante, ¿no? Lo que importa es que muchas veces el motor que nos hace... ¿Y las amistades forjadas en la montaña? ¿Qué tienen de especial? Pues tienen algo muy especial que no es habitual, que aparte de lo que hablabas tú, ¿no? De esa soledad en la que estás solo con alguien, en la que estás en contacto con la naturaleza. Si vas tú solo, estás tú completamente solo. Si vas con alguien, estás solamente con esa persona. Y por lo tanto es algo en lo que compartes muchas cosas. Y además hay mucha gente que muere haciendo montañismo. No solamente los que van al Himalaya. Todos los años en el Mont Blanc muere bastante gente. Y en los Pirineos muere gente. Y cuando escalan dos, muchas veces van unidos por la cuerda, la cordada, que muchos de ellos dicen que es como el cordón umbilical. Así que tú cuando te vas a escalar con alguien, muchas veces tu vida depende, no tu vida, no algo menos importante, depende del otro. Así que tú tienes que confiar en el otro, tienes que saber que el otro va a estar dispuesto a arriesgar su vida en caso de que a ti te haya ocurrido algo. Y entonces todo eso es un lazo especial, ¿no? La verdad que, perdona que te saque de la literatura y hablemos de algo más actual, porque en la lectura del libro también no pude dejar de pensar en esos dos amigos montañistas que estuvieron muy de actualidad en las portadas de los periódicos últimamente, que son hablo de Jorge Trías Agnier y de Luis Bárcena, ¿no? Ellos hacían alpinismo y es una amistad que también se hizo a la ladera de la montaña, se hizo en la subida de varios picos, y al final pues uno de ellos pues
termina filtrando una información a la prensa, no sabemos si a modo de traición, a modo de venganza o en base a otra operación. También aquí, en esa amistad entre José y Lucas, hay secretos. Y hay cosas que empiezan a aflorar, ¿no? Sí. Yo en toda amistad hay claro. secretos y parece la montaña el sitio donde van a revelarse. Yo quería escribir una novela que fuera de amistad, porque yo he escrito varias novelas de amor y he leído muchas novelas en las que hay historias de amor, y realmente la amistad, que es también muy importante, es un asunto bastante menos tratado en la literatura. Yo tenía ganas de hacer una historia de una amistad. Y yo al principio, cuando empezaba a imaginar la novela, estaba pensando en hacer una amistad muy limpia, muy pura, muy ideal. Luego, cuando la empecé a escribir, mientras ellos subían a la montaña, yo fui bajando un poco a la tierra, y entonces empecé a pensar que casi siempre tenemos algo. Porque la amistad, como todo, se mezclan muchas cosas. Como en el alpinismo, veces, es decir, son grandes historias de superación, pero también de traiciones, de calumnias, porque en la novela, ¿no? efectivamente, en la novela se va contando y se va contando historias, porque la novela efectivamente tiene que ver con la traición, ¿no? No voy a decir de qué tipo, porque bueno, pues la novela se descubre, porque hay muchos tipos de traición. Pero en el alpinismo efectivamente como decía antes, porque es algo que hace el hombre, pues tiene sus sombras y sus luces, ¿no? Tiene la capacidad, tiene el valor, el sacrificio, la entrega, la generosidad, muchas cosas, pero luego hay veces que lo que hay también es la vanidad, por supuesto, y la traición. Y la novela transcurre en el Mont Blanc, porque el Mont Blanc es el lugar en el que en el siglo XVIII nace el alpinismo, porque hasta entonces a nadie se le había ocurrido subir a una montaña, o a casi nadie. Y entonces en esa misma historia, que los primeros que suben son un pueblerino que se gana la vida cazando gamuzas y buscando cristales de roca, y un médico que quiere hacer unas comprobaciones científicas, quiere ver en la altura como si se confirman las leyes de Pascal, de la presión. Y hay un tercer personaje, que es el que se considera el inventor, que no es el que sube, pero es el que tiene la idea y el que ofrece una recompensa para el primero que llegue al Mont Blanc, que le toman medio por un loco. Nadie entiende esa idea. ¿Para qué subir ahí? No sabes si puedes llegar. La gente, todo el mundo cree que si pasas una noche y mueres a esas alturas y con ese frío. Incluso en esa época, bueno, todavía hay gente según los sitios y tal, pero mucha gente cree que hay dragones. No saben lo que hay porque nadie ha llegado ahí. Y entonces lo que pasa es que al cabo de 2 años hay gente que, en parte movido por esa recompensa, lo va intentando. Es un sitio terrorífico, una montaña. Ahora la conocemos más, pero en el siglo XVIII es un sitio terrorífico, donde hay unas grietas que no sabes hasta dónde llega el fondo, donde hay crujidos, donde hay aludes, donde puede haber un temporal tremendo, donde subes, no sabes si se puede respirar, porque nadie. En América han subido, ¿no? Los soldados de Cortés y los incas, pero bueno, eso es una cosa de 1500 algo, y no se sabe. Aquí la gente no sabe si se puede respirar, porque ya han notado los que han subido que empiezan a marearse. Y entonces este que es de Saussure, que es un aristócrata, un científico, que también movido por motivación científica. Y entonces en esta historia, que es a lo que iba, te estoy contando mucho. No, en pero esta historia es interesante porque es la historia del hombre moderno se va contando también contra la naturaleza y las supersticiones también. Claro. Sí, y te hacen la ilustración, porque hasta entonces, ya te digo, a nadie se le había ocurrido ir. ¿Para qué? ¿Para qué ir ahí si no hay nada? Es interesante que hables del alpinismo como invención, como construcción mental europea, ¿no? Es que a mí la novela, también, cuando yo fui leyendo, lo que me interesaba también, y la novela está por las dos caras del alpinismo. Tiene esa faceta deportiva, que como deporte se empieza a ver en el siglo XIX. En el siglo XVIII es ciencia, ¿no? Digamos. Y me interesaba esa parte de deporte, y es la ascensión de ellos dos, pero luego también esa parte de invención cultural. Claro. Y nace en Europa en el siglo XVIII porque es en la Ilustración. No podía haber nacido en otro sitio, no nació antes. Hay casos, ¿no? Hay, por ejemplo, la primera descripción desde unas alturas de Petrarca, que tuvo esa curiosidad. Y Petrarca sube a un monte y hay una muy pequeña descripción de lo que él ve, ¿no? Pero hay muy poquitas cosas, ¿no? Y en relación al periodismo,
en el siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX, las historias más interesantes, los reportajes más interesantes eran precisamente las conquistas de si el hombre llegaba al Polo Sur, si Sí, llegaba la exploración, claro. la exploración. Sí, Stanley, ¿no? Una cosa del periodismo mítica es Stanley y su encuentro con Livingstone, ¿no? La montaña y demás. Bueno, y dice también, le preguntaban en cierta ocasión a un escalador del Everest, dice, ¿por qué escalar el Everest? Decía, bueno, porque está ahí. Sí, eso es una respuesta muy famosa, es una de las frases famosas del alpinismo, ¿no? Porque la dice Mallory, que es uno de los mitos del alpinismo, ¿no? Porque Mallory hacen 3 expediciones los ingleses intentando llegar alcanzar la cima del Everest, la montaña más alta del mundo, que también se descubre en el siglo XIX, porque no se sabía lo que medía, ni nadie lo había medido, se sabía que era muy alto, pero cuando lo mide ¿cómo se llama? Un ingeniero. Cuando lo miden se creen que se ha equivocado, que no puede ser tan alto. Y es decir, que también ahí se empieza en el siglo XIX, como dices tú, es cuando se va descubriendo muchas cosas, y entre ellas la altura del Everest, ¿no? Y entonces los ingleses intentan llegar y se convierte, como decías tú, algo muy periodístico también. Y esa respuesta se le da a un periodista en Nueva York, que le pregunta por qué esta fijación. Madrid hablaba de una posesión infernal. Decía que el Everest le tenía poseído, que tenía que ir ahí, le tenía tan poseído que abandona. Sí, pero que le tenía como hechizado tanto que deja en Londres a su mujer, a sus hijos pequeños, y se va. Y además sabe que puede morir, pero es algo... Ha jurado y ha dicho que no lo va a hacer, pero no puede, ¿no? Y eso va apareciendo en la novela también, ¿no? Porque hay algo de todo eso en esa especie que es un poco también como una, digamos, una adicción o una atracción que puede ser fatal. Y Mallory le preguntan que por qué, y él dice simplemente porque está ahí. Poniendo a la amistad en el límite, como lo haces en esta novela, poniendo a la amistad bajo quizás la climatología más adversa, que es la de la montaña. ¿Qué has aprendido respecto al valor de la amistad y en diferencia al amor, por ejemplo? ¿Cuáles son las diferencias y qué has aprendido, qué te ha aportado a nivel humano eso? Bueno, en relación, por ejemplo, a tus amistades propias. Bueno, pues sí, cuando escribes algo también te hace reflexionar sobre eso que estás escribiendo, y efectivamente a veces con relación a tu vida. Y siempre la amistad ha tenido mala fama. No, en el sentido, los escritores siempre lo han visto como por ejemplo, como algo más artificial que real, de un punto de vista escéptico, ¿no? Me refiero a que, es decir, si uno busca un diccionario de citas y pone amistad, la mayoría de las citas habla de cinismo, de hipocresía y demás. ¿Qué has descubierto tú con respecto a la amistad? Pues yo no tengo esa visión. Yo creo que al revés, que la amistad es una de las cosas que puede ser más limpia, pero que también muchas veces está enturbiada. Es como todo. El amor también. El amor puede ser bastante limpio y puro, y puedes esconder debajo cosas muy feas, ¿no? ¿La amistad soporta una traición? Claro, yo en la novela pensaba en esto, y como unas cosas me iban llevando a otras. Lo que va ocurriendo en la novela yo lo he ido también descubriendo, no tengo pensado desde el principio, ¿no? Y lo vas descubriendo también por lecturas que te van llevando a veces, ¿no? Coleridge era un alpinista, me gusta mucho. Mallory le seguían Kubla Khan en el Everest pocos días antes de morir. Resulta que luego Coleridge era un alpinista. Y entonces yo había leído cosas de Coleridge, pero he leído más, y en una de ellas se habla de la amistad. Y hay un poema que se llama Cristabel, en el que hay 2 amigos que se han peleado y dicen que ya, como, bueno, dicho de una forma muy, muy bonita, pero hablan de que ya están separados, de que tal, pero que siempre hay algo que ellos no pueden olvidar y que siempre van a echar de menos, ¿no? Y entonces eso está presente en esa historia porque uno de los 2 amigos lo tiene presente y sabe que tienes que saber perdonar, ¿no? Que en la amistad también tienes que saber. Porque en el fondo, cuando tú piensas, hablando ahora ya de
sin decir nada, nombres, pero si tú hablabas tú en tu vida particular, pues yo me doy cuenta de que ya hay amigos a los que a veces te enfadas o les echas, pero luego tú lo piensas y dices, bueno, que yo tampoco soy tan puro, que yo también guardo alguna cosa, ¿no? Que yo también he hecho alguna vez una cosa que no está bien y en cambio él en eso ha sido más generoso, más, ¿no? O sea que la amistad, como todo, te pone a prueba y te pone a prueba a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, no es fácil alegrarte de los éxitos de los demás, ni siquiera de los amigos, por ejemplo, ¿no? Eso es muy triste decirlo. Esos son los que más duelen. Pero nos reímos, pero hay algo de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces eso dices, qué mezquino soy, ¿no? Y entonces creo que tenemos que luchar contra eso. Y en la novela hay dos personajes que son distintos, que son muy amigos. Uno es más limpio, más inocente, y el otro es el que tiene ese secreto que está, pero a la vez no es un cínico, porque si tú tienes algo que lo ocultas y eso no te hace sufrir, pero si en la novela se hace la imagen de que él se siente como Prometeo picoteado por el buitre, ¿no? Es decir, ese secreto le está reconcomiendo, ¿no? Y luego de un amigo así, ¿qué viene? ¿Cuál será lo próximo? Pues estoy ahora yo he escrito también novela juvenil, y frente a la gente que tiene prejuicios contra la novela juvenil, a mí la novela juvenil me parece tan digna como cualquier otra, ¿no? Y hacía bastante tiempo pues porque he tardado bastante en escribir un amigo así, porque estuve escribiendo otra novela que me quedé como atascado, que no la vi una vez terminada, no. Así que llevo pues ya 6 años sin publicar novela juvenil. Y entonces, como esta novela se acaba de publicar ahora, pero yo la terminé en septiembre o algo así, pues he empezado, para no pararme, he empezado una novela juvenil. Y es una novela juvenil, tú me imagino que has visto una película que se llama La Princesa Prometida. ¿No la has visto? No. Pues te la recomiendo. No, porque La Princesa Prometida es una película que yo creo que te puede gustar con 10 años y te puede gustar a mi provecta ya. Y te digo eso porque ahí es un abuelo que lee un libro a un niño. Y yo he sido padre ahora, y bueno, ahora no, hace unos años, y hubo un día que un hijo mío pequeño me dijo que tenía miedo. Le pregunté de qué y me dijo que de los lobos. Dije, ¿cómo que de los lobos? ¿De qué lobos? Entonces me dijo, de los lobos que hablan. Entonces cuando me dijo de los lobos que hablan, a mí se me encendió algo, ¿no? Dije, esto es interesante, ¿no? Sí. Aquí hay material. Y entonces le dije yo, bueno, pero los lobos, no está la puerta cerrada, no, este lobo sabe abrir la puerta. Y dije, bueno, pero ¿por dónde va a entrar? Pues ¿no ves tú que un lobo no sabe cruzar? Estamos en la ciudad. El lobo cruza la calle y le pillan. No, este lobo sabe cruzar. No le pillan los coches. ¿Cuántos años ¿Te dijo tu hijo? 5. No sabe cruzar este lobo. Entonces yo empecé a pensar en esta historia y empecé a pensar en la historia de un padre que le ocurre esto, y para que el niño deje de tener miedo de los lobos que hablan, le cuenta la historia del último lobo que hablaba, que han existido, porque el niño lo tiene muy claro, pero que ha muerto y que ya no hay más. Y todo estoy escribiendo esa novela que transcurre pues en otra época, con ese toque fantástico, que no es fantástico, vamos a decir, es fantástico, pero no lo es porque es un cuento que cuenta un padre, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Martín Casariego, muchas gracias por venir a Periodista Digital a presentarnos esta novela de habla de amistad, de alpinismo, de miedo, de fidelidad y de una montaña mágica como es el Mont Blanc. Un placer, gracias. Pues gracias a vosotros.